Talapu, estamos en contacto con Aurora Meloni y es por una razón bien concreta y que hemos estado también trabajando desde hace unos días y tiene que ver con este juicio que se llevó a cabo en Roma, donde todos esperábamos que el jueves hubiera un pronunciamiento. Bueno, debido a algunas circunstancias eh, del momento, esto se pospuso hasta hoy, pero hoy hay un fallo histórico, Aurora, ¿es así? Un saludo a ti en primer lugar y a todos. Y sí, confirmo, es un juicio que se terminó hoy con este fallo final, eh, que confirmó las condenas que habían sido ya determinadas por la Corte de Apelaciones en el 2019. ¿Por qué definirlo un fallo histórico? Bueno, lo definimos un fallo histórico en primer lugar porque es la primera vez que se hace un juicio sobre el Plan Cóndor, en el sentido que se envolvieron en este juicio países que firmaron un acuerdo de un plan de exterminio de la oposición en Santiago de Chile en 1975. No nace así este juicio. El que define su arquitectura y decide que se pueda llamar proceso Cóndor, como hicimos por año, fue el fiscal que lo inició, que fue el doctor Giancarlo Capaldo, que después de escuchar algunas denuncias de parte nuestra, en particular nosotros éramos 5 mujeres uruguayas, pero después había antes que nosotros una mujer argentina y después se sumaron, en general fuimos mujeres, después se sumaron chilenas y después se sumaron de Bolivia. Cuando el doctor Capaldo vio esto, decidió que él iba a profundizar el Plan Cóndor. Fue lo que hizo. Llevó muchos años, empezamos en el 99, terminamos hoy, pasamos por 3 grados de juicio en Italia, pero finalmente podemos decir que tiene una importancia histórica, primero también para Italia, porque crea un precedente jurídico que hay que tener en consideración en un país como Italia, que desde ahora también en su parte jurídica va a tratar el tema derechos humanos. Y para América Latina, porque nosotros en América Latina no tuvimos ningún otro juicio. Los argentinos hicieron muchos juicios, pero hicieron un cóndor argentino en donde hubo un solo represor que no era argentino, que era Cordero. Pero después no hubo procesos por juicios por el cóndor. Y yo creo que en la situación actual de América Latina, este fallo tiene una importancia plural, porque va a muchos países de América Latina, que lo pueden tomar, yo diría, como ejemplar, en el sentido que tú podés cometer crímenes de lesa humanidad también, pero tenés que saber que antes o después, pueden pasar muchos años, la historia te va a pasar una cuenta y vas a ser juzgado por lo que hiciste. ¿Y cómo impacta en la justicia uruguaya este fallo? ¿O cómo puede llegar a impactar? Bueno, es una pregunta difícil porque yo no vivo en Uruguay, yo vivo en Italia y estuve en Uruguay, volví en el 84, pero en el 85 volví a Italia, después estuve en el 98, pero tengo mi mamá en Montevideo, pero en realidad vivo en Italia. Mira, yo creo que va a tener un impacto. Hubo una chat hace una semana atrás en donde yo vi que a la doctora Mota le habían preguntado si podía haber un impacto en la justicia uruguaya de esta sentencia de la cual ya hablábamos y que no sabíamos, obviamente, cuál iba a ser el éxito. Y leí, estoy repitiendo ella, pero no me lo dijo a mí personalmente, pero lo leí, que ella dijo que sí, que podía tener un impacto importante. Yo espero lo tenga.
Yo espero lo Ujú, tenga. No sé cómo y no sé a través de qué canales. Hoy ujú, por hoy, lo que están haciendo ustedes, y les agradezco esta entrevista, es en primer lugar difundir la noticia de este fallo. Creo que es muy importante que la gente sepa, que la gente esté informada. Por ahora no hay un dispositivo todavía pronto para que yo te pueda decir, te lo mando, pero ujú, me comprometo a mandarlo apenas lo tengamos, incluso traducido al español, porque ujú, mandarlo en italiano puede tener mucha significación, pero después muchas palabras de carácter jurídico, quizás sí porque el origen es latín, pero quizás ujú, muchas cosas no se comprendan. Yo pienso que por algunos días vamos a seguir hablando de la sentencia, que ujú. mientras tanto vamos a tener algún papel en la mano que vamos a poder enviar y que después vamos a ver cuál es la reacción que esto pueda provocar. En el sentido que los jueces, quien se ocupa de la justicia en nuestro país y en los otros países, eh, pueda dar una opinión, pueda decir algo respecto a este juicio italiano. ¿Cómo tomar el hecho de que el gobierno uruguayo no mandó una delegación técnica, por decirlo de alguna manera, a este juicio? Si no entiendo mal, solo estaba el embajador uruguayo en Italia, pero digo, era una presencia casi simbólica, por decirlo de alguna manera, sin menospreciar el cargo del embajador, pero digo que a estos efectos parece que no tenía ningún asidero que él estuviera allí y no hubiera una delegación de otras características, ¿no? Bueno, en realidad no había una delegación de ningún lugar, de ningún lado. Ujú, Em, Uruguay en otro momento histórico, se constituyó querellante de este ujú, juicio y en algún otro momento, hablo del 2017, estuvo presente una delegación del gobierno de Uruguay cuando se emitió la primera sentencia de primer grado. No sé decirte, no lo pensé esto de ujú, que no hubiera una delegación, francamente. Pero quiero decir una cosa sobre el embajador. ujú, Yo personalmente no lo conocía todavía. En general tengo relación con la embajada uruguaya, pero a este embajador todavía no lo conocía. Tuve el gusto de conocerlo y su presencia no fue una presencia simbólica. ajá, Su presencia fue una presencia efectiva, porque cuando hubo un problema técnico en la corte que se presentó, que, que no se tenía que haber presentado, porque tenía que haber sido verificado antes, pero todos somos humanos, como dice mi ujú, abogado. Yo tengo un abogado italiano que se llama Giancarlo Maniga, y es un viejo abogado italiano, y me dice siempre, somos todos humanos y todos nos podemos equivocar. ujú, La Corte encuentra que entre los imputados hay dos personas que han fallecido. ujú, Esto fue ayer a última hora. ujú, Uno es un ex militar peruano. Yo digo, son retirados estos militares porque ya tienen su edad, del cual no se sabía que había fallecido. ujú, Y el otro era un militar uruguayo, también retirado, pienso que es Maurente, ujú, y la Corte en ese momento verificó otras cosas para que no hubiera otros errores, pero en ese momento hubo un problema técnico porque había que tener un certificado de defunción oficial para que esos dos casos fueran sacados del grupo general. Stralciare se dice en italiano, pero no sé cómo ujú, se dice en español. Y el embajador uruguayo estaba presente y dijo que entre sus funciones estaba también la de certificar. Y esta mañana, junto con el abogado Andrea Speranzoni, que representa al Estado ujú, uruguayo en este juicio, fue certificado el fallecimiento de Maurente ujú, y finalmente también llegó el del militar peruano, que no me acuerdo cómo se llama, que había fallecido en el 2019, pienso.
Y ahí hubo un error técnico de parte de, puede ser un abogado, pero también puede ser de la corte cuando leyó, cuando no. La documentación es importante en este proceso, son cajas y cajas y cajas y cajas de documentos Claro. y de papeles transmitidos. Yo agradecí al embajador uruguayo la eficacia, y me parece justo decirlo, reconocerlo. Lo voy a llamar, me envió su tarjeta, me dijo, vamos a estar comunicados porque voy a seguir esto, y me parece muy bien. Bueno, está muy bien entonces haber podido aclarar ese punto. Aurora, no quiero robarte mucho más tiempo, pero para finalizar, después de tantos años, yo no te voy a pedir que tú revivas el caso que te llevó hasta aquí, pero ¿cuál es la sensación final si tuvieras que dar de alguna manera un mensaje a las personas que han pasado o puedan llegar a pasar por situaciones similares? Mira, el mensaje, la sensación, en primer lugar, la sensación es una sensación de, como si uno pudiera respirar profundamente, ¿no? Tú estuviste muchos años donde la respiración te permitió vivir, pero había algo que no te permitía que esa fuera amplia, libre. Este no es un juicio por un caso personal, si bien así inicia. Ujú, Este es un juicio que hace. Primero voy a decir otra cosa. Yo estoy muy contenta que Italia, que es también mi país, yo soy hija de italianos y yo soy italiana, y vivo en este país, y quiero mucho a este país. Yo estoy contenta que haya sido Italia la que emitió esta. Me hubiera gustado que fuera el Uruguay, pero hubieron otras circunstancias y sabemos cuáles son los motivos por los cuales no se ha hecho un juicio así en el Uruguay o en otro país de América Latina. Y la sensación es una sensación de que trabajaste mucho, de que diste mucho para todo esto y que al final podés construir memoria, que es lo que hacemos, los que nos ujú. ocupamos de nuestros casos personales, pero en general de los derechos humanos, podés construir memoria también con, con hechos positivos. Ujú. La memoria, yo creo que no es solo el dolor, que nunca se cierra, el llanto, el tiempo, el tiempo cierra las venas abiertas de las cuales hablaba Galeano, pero las cicatrices quedan. Eh, Hoy yo sentí que era como que esas cicatrices eran más pequeñas y que se había hecho, sobre todo, se había hecho justicia, que es una palabra hermosísima, que la usamos tanto como usamos el nunca más. Y el nunca más hay que darle contenido, porque hoy en América Latina, lamentablemente, en muchos lugares, están pasando cosas horribles. Y no queremos que se repita aquella historia. Y en algunos países casi que se está repitiendo. Aurora, te quedo muy agradecido por estos minutos, ¿eh? Y yo a ti.